y miel. Y paralelamente le dice a Moisés: Moisés, prepárate, porque esa tierra tiene que ser conquistada. Esa tierra que yo les daré, la van a tener que ganar ustedes con su paso, con su andar dentro de ella misma. Te invito, te aconsejo, Moisés, que tomes 12 hombres y los envíes a esa tierra para que reconozcan cómo es la tierra y las necesidades, posibilidades y efectos que en ella van a poder encontrar. Esto parece un cuento, realmente la Biblia tiene muchas de estas cosas tan lindas. Y dice la palabra de Dios que 12 hombres, 12 espías encubiertos seguramente, ¿no? Como vemos las películas de hoy, los espías encubiertos que van a hacer averiguaciones nación tras nación para descubrir cosas. Y aquellos 12 espías fueron a esa tierra que iba a ser la tierra que Dios le daría en algún momento, porque era la tierra prometida. Y claro, oh sorpresa de ellos. Cuando llegaron a aquel lugar, comenzaron a recorrer ese camino y les asombraba todo lo que veían a su alrededor. Era verdad. El alimento, los frutos eran abundantes en aquel sitio. Y me llama la atención, y como posiblemente también les llame la atención a ustedes, que dice que cortaron un sarmiento, que es una parte del árbol, es decir, de la vid, y sacaron un racimo o 2 racimos de uvas, pero eran tan grandes esos racimos de uvas que tenían que llevarlo con un palo. No era un simple racimo de uvas. Y acá tenemos gente de mi país que son de Mendoza, un lugar donde se cosecha mucha uva y ahí se hace un buen vino, les gusta más el vino que la uva, pero bueno, pero los racimos no son tan grandes. Si bien son racimos que nos llaman la atención, me están haciendo la seña que son así aproximadamente, yo calculo que estos racimos que habían recogido allí en esa tierra eran tremendos, que con un palo lo tenían que llevar posiblemente entre 2. Y eso era algo natural para esa tierra. Era algo que mostraba que Dios les estaba dando un sitio donde el alimento estaba asegurado. Y no un alimento de segunda categoría, un alimento de primera categoría. Cuando Dios te da para comer, te da de lo bueno. Dios no te da sobras, ni aquello que desechan otros. Dios te da de lo mejor. Aún la palabra de Dios es lo mejor, es el mejor alimento que Dios nos ha dado. Y bueno, yo creo que si yo estuviera en lugar de ese pueblo que está recibiendo esas noticias, si yo fuera Moisés en ese momento, diría: qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué alegría hemos dado con el lugar que Dios nos dijo, y verdaderamente es esplendoroso lo que allí se puede conseguir. Hasta ahí veníamos bien. Hasta este momento veníamos bien en el relato, y yo creo que el pueblo estaba disfrutando anticipadamente de ese regalo que Dios habría de darle. Pero ahí apareció el negativismo. Qué triste cuando las personas son negativas. Cuando a lo bueno le comienzan a encontrar cosas malas. Cuando a algo blanco como la nieve le comienzan a encontrar pintitas negras. Busca, busca y vas a encontrar cosas que están mal siempre en la vida. Pero esa gente tenía la responsabilidad de decir la verdad, por supuesto, porque habían ido a esa tierra no solamente para ver la comida que iban a tener, la forma en que se iban a alimentar, lo que esa tierra les iba a proveer, sino también tenían que ver las fortalezas que había allí, si eran tiendas, si eran ciudades, si había edificios fortificados o si no los había, qué tipo de gente era, si eran soldados, si eran guerreros o si eran campesinos. Pero habían traído la gran alegría, en primer lugar, como decíamos, de ver que era una tierra prometedora, una tierra de bendición. Pero la debilidad humana te hace ver a veces situaciones que no te dejan disfrutar de la bendición. Y dice más, el pueblo, ya habían dicho todo lo que habían conseguido, habían mostrado lo que habían traído,
Mas el pueblo, dicen estos espías, algunos de ellos, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Anac, se decía que los hijos de Anac eran gigantes, porque mire, dice, también vimos, dice el versículo 33, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, fíjense esta aclaración, a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. No solamente habían encontrado que en esa tierra había frutos, sino que era una ciudad fortificada, eran ciudades poderosas, y esa ciudad estaba habitada por hombres grandes, gigantes, los hijos de Anac. ¿Y saben qué? La palabra dice que ellos se vieron a sí mismos como langostas. Si tú te sientes derrotado, si tú te sientes una langosta, si tú te sientes una cucaracha, vas a terminar por creer que eres una langosta o una cucaracha. Estoy de acuerdo. Era una tierra de gigantes, eran ciudades fortificadas, eran ciudades quizás muy difíciles de poder vencer a través de los elementos bélicos de ejército que tuviera Israel. Pero lo que se olvidaban de decir estos espías o no tenían en cuenta era que más grande que esos gigantes era realmente el Dios de Israel. Nosotros también en nuestra vida hoy tenemos gigantes alrededor. A veces nos encontramos con elementos que nos asustan, que nos preocupan. Y con nuestros pensamientos a veces hacemos a los problemas más grandes de lo que son. No tenemos la fortaleza de decir, vamos a vencer esos problemas con la ayuda de Dios. Y a todos nos pasa alguna vez en la vida. Yo creo que nadie está libre en algún momento de la vida de vivir una situación como esta. Pero había un hombre que se llamaba Caleb. Y dice en el versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Más podremos nosotros que ellos. A veces uno, tratando de animar, tratando de levantar el estima y el ánimo de las personas, dice cosas como estas. Y a lo mejor en un momento esas palabras que se dicen surten un efecto muy limitado, muy provisional. Y cuando se acallan las palabras, vuelve a caerse en el mismo estado de preocupación o de desesperación. Hay dos formas de ver la vida. Hay dos formas de ver lo que tenemos por delante.